El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, vamos a estudiar entonces la Escritura. La conferencia titula Espíritu de crítica, murmuración y queja. Números capítulo 11 del verso 1 adelante. Aconteció que el pueblo se quejó delante o ante los oídos de Jehová, y Jehová lo oyó, lo escuchó, prestó atención a lo que estaba escuchando. Y luego que escuchó la queja, la murmuración, la crítica, ardió, se encendió su ira, su furia, su rabia, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y consumió, quemó uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó, lloró delante de Moisés. Y Moisés, a pesar que la queja era contra él, oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde gratis. Nos acordamos de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Qué es queja? Es el resentimiento o disgusto que se tiene por la acción o el comportamiento de otra persona. La queja es un reclamo, es una protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad, o más vulgarmente por causa de una pataleta. Quiere decir que cuando una persona se enoja porque le atañe lo que han dicho, entonces lo que está haciendo ahí es una pataleta. Y comienza a quejarse, comienza a murmurar y comienza a criticar y comienza a hablar. Un espíritu de crítica y queja está barriendo la tierra hoy, y casi todos somos tomados por este espíritu. Se trata de un espíritu demoníaco que influye en el habla. Usa la lengua de la mayoría de las personas. La lengua es uno de los músculos más potentes del cuerpo humano y tiene varios roles. Sirve para la alimentación, la deglución, la masticación, y al mismo tiempo es un órgano que nos permite comunicarnos oralmente con las personas a través del don del habla. La mayoría de las personas usamos mal este don. Lo usamos para criticar, para quejarnos, para murmurar. Y eso nos debilita, nos descalifica y nos aplaza en el uso de este don. Ejemplo: el patrón critica al empleado, el vecino a su vecino, la esposa a su esposo, los hijos a los padres a los hijos, los compañeros a los compañeros. La crítica, la queja y la murmuración es un espíritu demoníaco que toma a toda la gente en todas las áreas. Podemos agregar que usa a los miembros de la familia, a los políticos, al gobierno, a los medios de comunicación. O sea que la lista es de nunca acabar, pero hay una persona que es más criticada que la mayoría de los demás. ¿Cuál es? Es el ministro de Dios, porque contra él se ensañan tanto los cristianos como los no cristianos, porque el enemigo maximiza los errores de un predicador, y muchas veces los criticones están haciendo lo mismo o quizás cosas peores.
Una de las cosas que camina más rápido es la crítica, la queja, la murmuración, los rumores, porque el chisme es el instrumento más efectivo de Satanás, porque la gente no tiene la fortaleza para pasar por alto el rumor que escucha. Por eso vive destruyendo la credibilidad de un líder, principalmente en su misma congregación que pastorea. Se vale de rumores. Así que no pasen por alto este consejo de no ministrar al sexo opuesto, porque por más que no hagan nada incorrecto, ¿quién podrá demostrar que un rumor es falso? Nadie. Generalmente un mal rumor lo da por hecho. Por eso el Señor nos exhorta a apartarnos de toda especie de mal. El trabajo en la obra del ministerio es habitualmente sometido a una norma, a una regla, a un modelo de conducta. Por eso se lo critica y se murmura tanto, más que cualquier otro trabajo, porque detrás de la crítica, de la queja, de la murmuración, del rumor, hay una guerra espiritual lanzada contra el ministro debido a su llamado de salvar almas del infierno. La crítica, la queja, la murmuración, el rumor son una de las mayores estrategias del diablo contra la autoridad de Dios, incluyendo a la misma familia. Recuerden lo que enseña la Escritura. Ejemplo, Jesús de Nazaret fue criticado desde su nacimiento y dice la Escritura que ni sus hermanos creían en él. Al principio lo trataban con sarcasmo. ¿Qué es sarcasmo? Son palabras crueles con el fin de ridiculizar, humillar o insultar. Por eso sus hermanos le decían, ¿cómo es que querés hacerte conocer? Anda pues a Judea, a la fiesta de los tabernáculos. Allá va a haber harta gente y vas a ser conocido. Y el Señor Jesús les contestó, mi tiempo aún no llegó. Vayan ustedes. El mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia y ustedes lo saben, porque yo doy testimonio del mundo diciendo que sus acciones son malas. Así que vayan ustedes si quieren, yo no voy a esta fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido. Otro ejemplo. María y Aarón, hermanos de padre y madre de Moisés, criticaban su liderazgo y hallaron la manera de ridiculizarlo públicamente por causa de la mujer cusita con que se casó. Una cusita era una mujer de Etiopía. Y tuve la oportunidad de conocer mujeres etíopes y son muy bonitas. Son bien morenas, de raza negra, pero con una nariz respingada. Básicamente, cusita se refiere a habitantes de la tierra de Cus, África, a pobladores de la península arábica. Pero miren cómo sucedió esta crítica de Aarón y María, o de María y Aarón. Dice el libro de Números capítulo 12 del verso 1 adelante, que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron ellos, comenzaron a comentar y a murmurar, solamente por Jehová habla Moisés, ¿no habla también con nosotros? Y lo oyó Jehová, dice. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este relato queda claro que la causa real de la murmuración no se llamaba la señora Cusita, se llamaba el señor Celos
y la señora envidia. María como profetisa y Aarón como sumos sacerdotes sintieron que la decisión de su hermano les restaba, les quitaba importancia, jerarquía y autoridad en el liderazgo, porque ellos creían que tenían el mismo derecho que Moisés de tomar decisiones en relación con el pueblo. De modo que cuando Moisés tomó su propia decisión de casarse con una mujer cusita, a ellos no les pareció correcto. ¿Por qué? Porque no les tomó en cuenta para pedirles permiso ni para contarles. Así que comenzaron a murmurar, a quejarse y a criticar a su hermano. María estaba enojada, estaba enfurecida y en un arrebato de cólera. Cuando una persona está así, su lengua no tiene freno. La persona que está enojada, que está brava, que está llena de ira, no mide sus palabras y hace estragos con su lengua. Así que María y Aarón desempeñaban grandes funciones en el pueblo, pero no estaban conformes. Con la ira, con el enojo, comenzó a salir lo que verdaderamente tenían en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí se vio que a ellos no les bastaba su liderazgo. No estaban satisfechos. Querían más. Querían estar al mismo nivel que el líder escogido por Dios. Y el peligro de este rumor es que estaba subiendo de tono y estaban incitando a los demás a la oposición y a la rebeldía contra la autoridad de Moisés. Así que el rumor creció y ya no estaban reclamando su derecho de opinar, sino que estaban llevando a las personas a que tomen partido y comiencen a pensar que su hermano no era necesario porque no era el único que podía dirigir al pueblo y sugerían que Dios había hablado también por medio de ellos. ¿Qué hizo Moisés ante este rumor? Él podía levantarse, él podía reclamar su autoridad delante del pueblo, él tenía autoridad para disciplinar a sus hermanos por desacreditarlo falsamente. Lo que estaba pasando Moisés era doloroso. Que lo critique la gente, vaya y pase, pero que sus hermanos comiencen a cuestionar su ministerio, eso es más doloroso. No estaban mirando quién respaldaba a Moisés en su liderazgo. ¿Quién llamó a Moisés? Dios. ¿Cómo lo recibieron los ancianos, las autoridades del pueblo que estaban en esclavitud? Con los brazos abiertos, como el libertador que Dios les enviaba. ¿Quién los estaba guiando hacia la tierra prometida? Moisés. ¿Quién recibió las tablas de la ley? Moisés. ¿Quién le enseñaba al pueblo a obedecer las leyes de Dios? Moisés. Así que cuando el pueblo es murmurador, criticón y quejoso, Dios tiene que intervenir. Este pueblo que caminaba hacia la tierra prometida era murmurador, criticón, quejoso. Se quejó, murmuró por falta de agua. Se quejó, murmuró cuando tuvo miedo de cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida. Se quejó porque no tenía carne para comer. Y a pesar de que en cada queja Dios los disciplinaba, seguían criticones, murmuradores y quejosos. Así que Moisés estaba profundamente descorazonado. Lo deprimieron. Tenía una profunda tristeza. Estaba atribulado, estaba estresado, al punto que quiso que Dios lo removiera, que lo sacara de su puesto. Porque solo quería que Dios se lo lleve, quería morirse. Así que supuestamente
lo criticaron debido a su esposa. Pero la gravedad de este ataque contra el siervo de Dios es vista de tal forma que todos los descontentos, escúchelo bien, van saliendo a luz y va creciendo la rebelión como una bola de nieve. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué tanto enojo? ¿Qué había detrás de esto? La primera mujer de Moisés fue Séfora. Séfora era de Madián. A veces se la identifica como Cuscusán. La supuesta segunda mujer de Moisés era Cusita, de la misma raza. Y lo que comenzó con una crisis familiar, comenzó también a tomar otro rumbo. Y Dios tuvo que intervenir disciplinando a los que iniciaron la rebelión. El castigo a María fue ejemplar. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando que Él no es racista. Y por eso la cubrió de lepra a la profetisa. Y la hizo sacar del campamento. Por 7 días la sacaron del campamento para que ella sienta lo que es ser rechazada, apartada, excluida, tanto por sus hermanos como por el pueblo que caminaba junto con ella. Mostrándole que la crítica, la murmuración, la queja y el rumor atrasa al pueblo de Dios en su caminar. El pueblo se dio cuenta también lo malo e injusto de su comportamiento. Se estaban comportando re mal con su líder y todos se dieron cuenta que el racismo, la exclusión y la discriminación no son parte del plan de Dios para su pueblo. Así que tenemos que aprender que este pecado de crítica, de murmuración, de rumor y queja nos hacen salirnos de lo que Dios tiene preparado como plan exclusivo de Él para sus hijos. Siempre hemos leído y estudiado el pecado de María solo desde el punto de vista de la rebelión contra el liderazgo de su hermano Moisés. Pero cuando leemos de nuevo la Escritura, nos damos cuenta que hay una seguidilla de cosas que lastimaron no solamente el corazón de Moisés, sino también el corazón de Dios. ¿Qué lastimaba el corazón de Dios? El enfrentamiento étnico-racial que vivía el pueblo de Israel y ahora lo estaban viviendo estas 2 mujeres. Porque entre las 2 mujeres había un enfrentamiento étnico-racial y las 2 eran parte del pueblo de Israel. ¿Cuál era el problema de María con la Cusita? ¿Y por qué? Si Aarón murmura junto con María, él no es castigado de la misma manera. ¿Será porque la Biblia es machista? Porque la mujer cusita es vista como una amenaza tanto para María como Aarón. ¿Qué representa ella en la vida del pueblo de Israel o en la vida de Moisés? ¿Qué tiene que ver la mujer cusita con el liderazgo que le está siendo cuestionado a Moisés por sus hermanos? Séfora, por ejemplo, la esposa de Moisés, cuando él huía de Egipto, llegó hasta las tierras de Madián. Y en esa ocasión él defendió a las hijas del sacerdote, las defendió de los pastores que no les permitían abrevar sus rebaños de ovejas. Así que Séfora era parte del pueblo de Israel desde sus comienzos, cuando comenzó a conformarse como pueblo libre en el desierto, porque ella fue entregada por su padre Jetro como esposa a Moisés. Y ella fue una mujer fiel y lo acompañó a su esposo en las buenas y en las malas. Así que cuando conoció a Moisés, él solo conocía y practicaba la cultura y la costumbre egipcia. Fue Séfora, una cusita, junto con su familia, que le enseñó a reconocer a un Dios cercano, dispuesto a hablarle cara a cara al hombre.
Moisés se integró rápido en el estilo de vida de su esposa, porque ella le enseñó a pastorear ovejas y Moisés acompañaba a su suegro en las ceremonias rituales en honor a Jehová. El padre de Séfora era el sacerdote de Madián y le enseñó a reconocer al yo soy de la zarza ardiente. ¿Por qué? Porque siempre hablaban de él, cómo se manifestaba y a quién se manifestaba, y lo hacía con quien quería. Así que cuando Dios le llamó y le ordenó regresar a Egipto a Moisés, ella con sus hijos lo acompañaron. Cuando las cosas se pusieron más difíciles con el faraón, él los envió a su suegro. Ella no quería dejarlo, ella quería estar con él, pero él insistió y tuvo que regresar a la casa paterna. Pero ella desde allá le acompañó con sus oraciones y su sacrificio a favor de él para que Dios le ayudara. Así que Séfora, como esposa de Moisés, era su confidente. Muchas veces fue su consejera, su refugio en medio de las presiones que había en el pueblo, cuando no tenían comida, cuando faltaba agua, cuando querían carne. Y sus cuñados decían que ella ejercía una fuerte influencia sobre Moisés. Por eso María y Aarón se sentían a veces desplazados y se quejaban de que Dios también hablaba con ellos. Séfora no se metió en la discusión entre los hermanos, porque Dios le había dejado clara su posición frente a este pecado. Pero seguramente durante esos 7 días muchas cosas venían a la cabeza de Séfora, como decirle después a sus cuñados que ella no era una extranjera, que ella era parte del pueblo que vivía y sufría con ellos. Así que cuando Séfora se unió con ellos en el desierto, no fue para estar en una mejor posición, sino para seguir caminando con quienes eran su familia y con quienes ella misma quería compartir la libertad y ayudar a su esposo en el conocimiento de ese Dios generoso, liberador, que caminaba delante del pueblo. Además, no se alegró del castigo a María, porque ella sabía por experiencia propia lo triste que es el rechazo, el odio, la animadversión, la antipatía, la ojeriza. Por eso es bueno recordar constantemente que el Dios que servimos es incompatible con esas actitudes de rechazo del corazón humano. Esa situación de rechazo y discriminación es la que viven millones de personas en todo el mundo. Pueblos negros e indígenas están siendo sometidos a genocidio por causa de su religión o a causa de las tierras que ocupan, porque los gobiernos negocian sus tierras y los van desplazando. Y la gente sale de sus comunidades a la ciudad donde son tratados como extranjeros y como animales. El Señor lo oye todo. Nada de lo que se dice o hace en la tierra pasa de su oído y su vista. Él escucha la oración, pero también oye toda crítica, murmuración, rumor y queja. Y así como salió en defensa de sus siervos antes de que tuvieran tiempo de pensar, así sigue actuando hoy. En aquel momento los convocó a María, a Moisés y a Aarón en el tabernáculo. Cuando llegaron al tabernáculo, la nube de la Shekinah, la gloria, la misma presencia de Dios descendió, pero no para mostrar misericordia, sino enojo, ira. Y Dios estaba a la entrada del tabernáculo para ejercer juicio. Y Dios los reprendió fuertemente y defendió a sus siervos. Escuchen, oigan, presten atención a mis palabras. Yo les hablo a mis profetas a través de visiones y sueños, pero no lo hago así como Moisés. Y ustedes, le digo, no han tenido respeto por él.
Así que la ira de Dios se enardeció contra ellos. Y la nube, la Shekinah, se levantó del tabernáculo, se apartó del campamento. Y como María fue la autora principal de la habladuría, su disciplina fue lepra. ¿Qué era mejor? ¿Ser leprosa o ser negra? Aquí hay dos lecciones bien duras y fuertes para todas las generaciones. La primera es que María necesitaba aprender que una persona cosecha lo que siembra, convirtiéndose este cuadro en un ejemplo de la iglesia que ejerce la disciplina cuando los miembros cometen un pecado serio, murmurando, chismeando contra la autoridad delegada de Dios por rebeldía y envidia. Y dos, cuando un miembro del campamento peca, se detiene todo el campamento. Se interrumpe todo el avance del pueblo por la contaminación, porque la contaminación contagia y corrompe el campamento. Moisés fue llamado a un ministerio particular. María y Aarón fueron llamados al suyo, a su propio ministerio. Dios llama y da dones a los creyentes de forma diferente, conforme a la capacidad de cada uno. Lo que te da a vos es para vos, y lo que da a otro es para otro. Ni el otro tiene derecho a tocar lo tuyo, pero tampoco vos tenés derecho a tocar lo que es de otro. ¿Por qué? Porque cuando Dios le ha dado al otro, no te está quitando a vos nada. Todo es de Él. Así que más nos vale reconocer que este espíritu es dominante en todas las iglesias, en todos los trabajos, en todas las familias del mundo entero. Pero también reconozcamos que a Dios no le agrada y no debemos hacer nada que a Dios no le agrade o le ofenda, porque nos vamos a quedar sin recoger la cosecha de lo que sembramos. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Así que el consejo de hoy es: huye de la crítica, de la murmuración, del rumor, de la queja y de la envidia. ¿Cuándo? Ahora. Póngase de pie. Dígale al Señor si quiere conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte perdón, porque yo he sido parte de la crítica, de la murmuración, del rumor, y reconozco que he aprovechado muchas veces para hacerlo con saña. Y yo necesito tu ayuda, porque yo no tengo derecho de tocar a otros. Así que en el nombre de Jesús, quiero aplicar tu sangre a mi vida, a mi corazón. Reconozco mi gran necesidad. Ayúdame, Señor, a ser mejor y a hablar cosas buenas y a defender mi corazón y mi mente con tu palabra, por la sangre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.